Bienvenidas y bienvenidos al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Nerea, pedagoga de Ayudarte, y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema que a todos nos suena, pero que yo creo que es bastante desconocido, que es, que son las técnicas de estudio. Espero que te interese, así que nada, no te hago esperar más y dentro vídeo. Bueno, si eres padre o eres madre, estoy totalmente segura de que en algún momento de la historia académica de tu hijo o de tu hija te han hecho comentarios en relación pues, a que no sabe estudiar, que no se expresa adecuadamente para su edad o que no tiene una buena expresión oral o escrita, que no comprende lo que lee, que se ve que no gestiona su tiempo, que no se organiza, que no le da tiempo a acabar las tareas, etc. Estoy totalmente segura de que estas frases te suenan y estoy totalmente segura de que la frase tu hijo o tu hija no sabe estudiar también te suena. Pero ahora vamos a pararnos un momento y vamos a pensar un poco, ¿no? ¿Quién le ha enseñado a estudiar? ¿Quién le ha dicho por dónde tiene que empezar? ¿Alguien le ha enseñado a regularse mientras lee un texto, a saber cómo se sabe si estoy comprendiendo lo que estoy leyendo, cómo mejorar para comprender mejor? ¿Alguien le ha explicado todo esto? Porque probablemente, si te paras a pensarlo, la respuesta sea que no. Actualmente en el sistema educativo no le damos la importancia que se merecen a las técnicas de estudio. Prima pues llegar a final de curso habiendo podido dar todo el contenido, todo el currículum. Gracias a Dios cada vez esto ocurre menos, pero sí que es cierto que no le damos la importancia a las técnicas de estudio que se merecen, y a medida que tu hijo o tu hija va avanzando en sus etapas escolares, pues el nivel de complejidad de sus cursos académicos pues va increciendo, ¿no? Entonces ahí sí que de repente llega como un momento en esa etapa en el que ven súper necesario que sepa estudiar, que sepa hacer un esquema, que sepa hacer un resumen, que sepa organizarse el tiempo. Pero claro, no lo hemos trabajado en etapas anteriores, por lo tanto ahora no les podemos exigir que sepan hacerlo. Y por eso es tan importante incluir las técnicas de estudio desde los ciclos más bajitos de primaria. Desde el primer ciclo será fundamental que trabajemos las técnicas de estudio siempre adecuadas a su nivel, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, otra cosa que quiero que sepas antes de nada es que las técnicas de estudio es algo que suena muy concreto y que parece que tenemos muy asociado pues, a realizar un esquema, a saber hacer un resumen, a hacer un subrayado, pero que realmente abarca mucho más y es mucho más complejo de lo que parece. Por ejemplo, y esto es algo en lo que pues, muchos profesionales de primeras no caemos, yo no le puedo pedir a un niño o a una niña que me sepa hacer un esquema adecuadamente o que me sepa resumir algo adecuadamente si no sabe detectar una idea principal, si ni siquiera sabe qué es realmente una idea principal de un texto, si no comprende, por ejemplo, si lee un texto de golpe, de arriba entero, de arriba abajo, y no comprende lo que lee, si no tiene ninguna herramienta para saber que si no comprende lo que lee hay otras maneras de hacerlo. Yo no le puedo exigir que sepa hacer un esquema de un contenido o un resumen de un contenido. Igual que no puedo pedirle a un niño de primaria que se organice igual que uno de secundaria, porque el de primaria probablemente todavía no tenga los conceptos temporales bien interiorizados y no sepa muy bien a qué equivalen 15 minutos, ¿no? Por ejemplo. Y por eso también uno de los consejos que os doy es que si tenéis hijos o hijas que están en primaria, pues utilicéis temporizadores o relojes que vienen marcados con un color como el periodo, ¿no? Hacemos así, marca 15 minutos, entonces los 15 minutos se marcan de rojo o de azul o de amarillo o del color que sea. Entonces eso ya visualmente a ellos les hace interiorizar los conceptos del tiempo.
Pero vamos a centrarnos en lo que realmente nos importa, y es que las técnicas de estudio son mucho más. Las técnicas de estudio van más allá de saber hacer un esquema, van más allá de saber hacer un resumen. Las técnicas de estudio de lo que se trata es de conocer las herramientas que existen, saber cuándo utilizarlas y sobre todo saber cómo utilizarlas. Eso va a ser fundamental. Entonces, una vez yo conozco todas las herramientas, igual que los métodos de organización que existe, yo voy a ir decidiendo cuál voy a utilizar en cada momento. Pues por ejemplo, si yo conozco, si yo sé hacer un esquema, sé hacer un resumen, sé hacer un cuadro comparativo, sé hacer unas flashcards, yo en un momento determinado voy a elegir hacer cada una de esas herramientas o de esas estrategias en un momento concreto, dependiendo de la información que yo me tenga que memorizar. Eso es lo primero. Y por otro lado también voy a conocer diferentes herramientas para organizarme, como puede ser un planificador mensual, agenda, un listado de tareas, lo que sea, pero voy a elegir qué herramienta voy a utilizar en cada momento o para cada cosa. Eso es realmente tener una conciencia real de qué son las técnicas de estudio y de cómo utilizarlas, más allá de utilizar siempre las mismas o de exigirles que sepan hacer una técnica adecuada, que es un poco lo que nos pasa actualmente, que es como que es que tenéis que hacer resúmenes, es que tenéis que hacer esquemas, vale, pero hay muchas más técnicas y eso no quiere decir que sean peores, de hecho al revés, cada uno tiene que experimentar y a partir de ahí decidir con qué herramienta se siente más cómodo, qué técnica para él es más productiva y sobre todo tiene que aprender en todo ese proceso a gestionar su tiempo, a saber qué herramientas son productivas para él y a aprovechar el tiempo que están estudiando. Porque muchas veces lo que realmente les pasa es que están horas y horas delante del escritorio con el libro abierto y creen que lo están haciendo bien porque están muchas horas, pero realmente ¿cuántas de esas horas son productivas? Probablemente menos de la mitad. Entonces también es importante que durante todo este proceso empiecen a conocerse un poco, empiecen a saber cuánto tiempo son capaces de mantener la atención, para ir un poco gestionándose cuando tienen que hacer descansos, cuáles son sus ladrones de tiempo, con qué cosas se despistan. Todo esto abarca las técnicas de estudio. Dicho así, parece a veces muy fácil, pero realmente no lo es. Es un proceso bastante complejo. Por lo que en este vídeo te quería traer como una secuencia muy sencilla de por dónde consideramos nosotras que hay que empezar en el tema de las técnicas de estudio. Por lo que te digo, porque aunque ellos se vayan descubriendo y vayan sabiendo qué herramientas les funcionan mejor, hay que empezar por algún sitio y nosotras consideramos que este proceso que os voy a contar ahora es como el más idóneo. El primer punto es la comprensión lectora, es decir, trabajar la comprensión de tal manera que sepamos que realmente hay un buen nivel de comprensión lectora. Sin esto no podemos avanzar. Es decir, nosotros como padres, como madres, como profes, lo que sea, no podemos hacer el trabajo por ellos de explicarles lo que, pues un concepto o lo que ponen en un momento concreto del contenido que estén estudiando. Podemos hacerlo en un momento puntual, claro que sí, pero sí que es cierto que no debemos hacer ese trabajo por ellos. Lo que debemos hacer es enseñarles a que cuando están detectando que no están comprendiendo bien tengan alguna alternativa. Pues por ejemplo, si hay palabras que no conozco, las voy a buscar en el diccionario para saber qué significan y voy a buscar algún sinónimo con el que yo me sienta más familiarizado para poder recordarlo mejor. O en lugar de leerme el texto de golpe, lo que voy a hacer es leérmelo por oraciones, asegurarme de que esa oración la entiendo y continuar. De manera que vamos de lo más pequeñito a lo más amplio hasta que tengamos todo el cuerpo del texto comprendido y lo podamos leer de golpe. Primero realizaremos una lectura superficial, luego una lectura comprensiva y finalmente una lectura para asegurarnos de que hemos entendido todo lo que pone el texto. El segundo punto sería sacar las ideas principales del texto, que este punto no parece importante, pero realmente sí lo es, porque es el que nos da como la base para realizar un buen subrayado. Y para, por supuesto, organizar un esquema, hacer un esquema en condiciones y demás. Entonces,
Tenemos que explicar qué es realmente una idea principal de un texto. Y la idea principal es aquella, pues eso, aquel tema que si lo quitamos de ese texto, el texto deja de carecer, o sea, deja de tener sentido, pierde todo el sentido, ¿vale? Son lo que nosotras llamamos palabras estrella, palabras que quieren ser protagonistas. Y como bien indica su concepto, son palabras y no oraciones, que es otro de los errores que cometemos cuando intentamos detectar las ideas clave. El tercer punto sería realizar un buen subrayado, y aquí es donde, bueno, pues donde más errores nos encontramos en sesiones, porque entienden que lo que subrayamos es lo que vamos a estudiar, cuando realmente no es así. Lo que vamos a subrayar son aquellas ideas importantes, diferenciándolos por categorías, y eso lo vamos a hacer a través de diferentes colores, para así activar nuestra memoria visual y que sea pues mucho más fácil organizar ese texto en nuestra cabeza. Por último, el último punto que creo que es importante es aprender a hacer un esquema a través de esas ideas principales que hemos detectado y ese subrayado que ya hemos trabajado. Eso nos permitirá organizar bien la información para saber pues, por qué tengo que empezar a hablar, qué va después, qué ideas son para terminar el texto y demás. ¿Qué nos va a permitir también? Pues a raíz de ese esquema que hemos elaborado, redactar todo el contenido para practicar para la hora del examen. Una de las cosas que también es un error muy típico y que falla a muchos niños y muchas niñas es que cuando llegan al examen no se expresan como deberían. Uno, porque no están acostumbrados a redactar con sus palabras, y dos, porque intentan reproducir exactamente lo que dice el libro, lo que dicen los apuntes del profe. Tenemos que intentar que ese contenido sea más suyo para que lo recuerden mejor y por lo tanto lo podemos hacer a través de ese esquema, porque nos da como un esqueleto del contenido que tenemos que redactar, y a raíz de ahí podemos empezar a redactar y practicar para la hora del examen. Y espero que estas ideas pues te hayan gustado, que te hayamos dado pues un poco como un esqueleto de lo que necesitamos, de las habilidades básicas para trabajar las técnicas de estudio. Espero que os guste el contenido del vídeo y os pido un último favor, que es que le deis a like si os ha gustado, os suscribáis al canal si no queréis perderos ninguno de nuestros contenidos, y que si tenéis cualquier duda la dejéis en comentarios porque estaremos encantadas de responderte. Un beso y hasta el próximo.